todos aquí estamos dispuestos a luchar por despertar vuestras emociones en cada programa. La desaparición de la figura paterna, un hecho que ha sido el tronco de tantas novelas y de tantas vidas reales, vidas vividas con dolor, porque a veces esta desaparición no la produce la muerte, sino las distancias que se crean, las barreras humanas. Se puede arrancar de muchas formas para contaros o presentaros la novela que nos trae nuestro invitado de hoy, pero para ello, Jesús Ferrero, gracias por venir al Fórum. Gracias a vosotros, es un placer. Bueno, pues para contarnos esos distintos arranques que puede tener esta novela, El hijo de Brian, estás aquí. Por cierto, voy a poner el primer punto del tema de la novela, el hijo de Brian Jones, que fue un Rolling Stone que murió, luego analizaremos en qué circunstancias, en 1969. Sí, y que además fue el creador de la banda, el que la bautizó, se le ocurrió darle el nombre de Rolling Stone, el que le dio entidad de banda de blues. Brian Jones ya venía del blues y del jazz, y el que le dio mucho cromatismo sonoro añadiendo instrumentos inusuales en el mundo del rock. Bueno, la novela se sitúa en esa década tremenda de los 60, de los Rolling, se sitúa en ese Londres y también tiene la narración, digamos, actual de Nueva York de la década de los 90. Dos escenarios que se van combinando. Sí, necesarios desde el punto de vista cronológico porque es explorar la historia de dos juventudes, los que eran jóvenes en los años 60 y los hijos de esa fiesta que serían ya jóvenes en los años 90. Mira, tenemos en imágenes el funeral precisamente de Brian Jones. Ahí sí. Están todos los... Y creo que la que está llorando es Mariana Faithfull. Con todos esos hombres. Sí, se les ve cara de culpa. En cierto modo estaba condenado no solo porque se había metido en el abismo, yo creo en el abismo de su conciencia, más que el de las drogas. Hay que pensar que además las drogas son siempre un síntoma, es algo... digamos que las drogas solo son la punta del iceberg de un problema. Antes está un problema en la mente y en la conciencia que se resuelve de alguna manera en forma de drogas. Bueno, antes de que se abismara realmente en la muerte, lo habían matado los mismos Rolling Stone, primero por envidia, pero también porque se había convertido en una rémora absolutamente ineficiente para la banda, ¿no? ¿Y por qué? Porque perdió el control de su vida totalmente, de sus emociones y de sus acciones. Era ya al final absolutamente incapaz de tocar una guitarra, vamos. Bueno, antes de entrar en la novela también llama mucho la atención, es muy especial la portada del libro con esta fotografía, bueno, pues que antes comentábamos, yo te comentaba que si estaba ya él en el abismo o no estaba, en cualquier caso es una foto muy cristalina, muy de estar un poco al borde, ¿no? Sí, quería que representara a Brian Jones, pero también a su hijo, Alexis Jones. Que, es un híbrido, quizá, ¿no? Que pudiese ser una imagen de los dos, porque además a Alexis también lo cogemos hacia los 26, 27 años, que ahí Brian Jones, bueno, fue siempre una personalidad muy frágil, que parecía que iba pisando siempre suelo resquebradizo, como de hielo, Pero creo que en esa situación de licenciado vidriera, de hombre fragilísimo y a la vez duro, como es el cristal, se mantuvo hasta los 26 años. A partir de ahí viene el derrumbe. Pero también tenemos que indicar a los lectores que la novela trata sobre todo de su hijo, de un presunto hijo legítimo de Brian Jones. Bueno, de todas formas, si has dicho que es una ópera pop en toda regla del libro, ¿esto lo has marcado? No, esto lo ha marcado la editorial. Creo que solo se puede parecer a una ópera, en que la novela está frecuentada por ciertos leitmotivs que se van repitiendo como un estribillo. Las nieves del Kilimanjaro como símbolo de la muerte blanca y vinculada a las drogas, además. El agua que aparece en forma de río, en forma de piscina 2 veces,
en forma de lluvia y de tormenta, y que nos está indicando que hay un mundo líquido y sumergido por debajo del mundo de la conciencia. Como eso lo sabe muy bien Alice, que ha vivido en la oscuridad, Alexis, que ha vivido en la oscuridad durante un largo periodo de su vida, y solo en ese sentido, y en que también es una obra muy musical, con un tempo muy musical, puede parecer una ópera pop, porque ante todo es un drama existencial. Sí, sí. Sí, Alexis es nuestro protagonista, bueno, uno de nuestros coprotagonistas. Digo co porque luego vamos a ver al otro protagonista del libro. Es hijo de Brian Jones en la novela, un hijo reconocido, como antes decías tú, pero bueno, pertenece a esa generación de padres que de alguna forma, y antes lo comentábamos, fagocitaban a los hijos o los tenían y bueno, pues y luego los iban soltando por ahí, ¿no? Una época dura. Yo creo que eso ha continuado, la novela por eso es actual. Quiero decir que la desactivación de la figura paterna ha continuado. Comenzó de forma muy fuerte y contundente en los años 60 y ha continuado. Han continuado la proximidad, igualdad entre los sexos, que empezó de forma firme, entonces ha continuado. La desactivación de la figura paterna y materna es algo incuestionable en los niños de ahora mismo. En Alexis y en Julián podía ser casi una excepción, pero ahora es una regla. Bueno, eso nos da para otro fórum, ¿eh? Nos da para otro fórum porque efectivamente la situación o las relaciones de los hijos de ahora como decías, ¿no? Con muchos padres que entregan a sus hijos a los abuelos por otras razones económicas, sociales, para que los críen, pero... O compiten con ellos. Otro día en el autobús escuchaba a dos muchachos de 20 años, 22, hablando de sus padres y uno decía, es que mi padre es patético, se acaba de liar con una chica de mi edad. Es decir, competir con los hijos en el mismo territorio, querer ser más jóvenes que ellos, etcétera, etcétera. Es decir, que esa movida que es de los años 60, que empieza a constituirse ahí como gran movida general, ahora es el pan de cada día. Bueno, tenemos a Bryan Ferry, el líder de Roxy Music, que acaba de casarse con la exnovia de su hijo. Él tiene 66 años y le ha quitado la novia. Todavía tiene ganas. La novia a su hijo y se ha casado con una chica de, creo que tiene 27 años. O sea, lo tenemos ahí, lo tenemos además en la historia del pop real, Pobre ¿no? hombre, se andaba en los últimos tiempos diciendo que andaba trabajando en las fiestas de institutos y estas cosas, el pobre Bryan Ferry, al que Maya ya le quitó una novia en tiempos. Ya ves cómo está la realidad, sin tener que novelarla, ¿no? Sí. Bueno, vamos a entrar en el libro. Tenemos un protagonista central, que es Julián. Julián es hijo de una pareja que pierde la vida. Él nace justo el año que muere real, en el 69, que muere Brian Jones, y habían tenido sus padres una relación con el cantante de los Rolling Stones. Este es un poco el eje, el arranque de la novela. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, Julián va a ir preocupado, aunque no obsesivamente, va a ir preocupado por quiénes fueron sus padres, incluso cómo fue su infancia, porque piensa muy razonablemente que nuestra vida es como una película a la que le hubiesen cortado demasiados fragmentos en la primera parte y luego no hubiese quien entendiera la historia, ¿no? Probablemente eso pasa con todas las vidas, pero con la de Julián especialmente. Ve cosas oscuras en la infancia y en el transcurso de la novela se dará cuenta de cuál fue la verdadera relación de sus padres con Brian Jones, incluso cuál fue el oficio de sus padres en Londres, un oficio que le va a asombrar, incluso que le va a escandalizar, pero como le dice en un momento determinado Lou, la madre de Alexis, nunca es tarde para aprender a descifrar nuestro destino. Gran frase, sí, nunca es tarde. Siempre un día comienza y puedes descubrir las cosas que el día anterior parecían impensables. Sí. Julián se cría en Madrid,
pero sabe que ha tenido él una vida en Inglaterra, que sus padres han estado en Inglaterra, entonces esto le da pie a comenzar a investigar, esa investigación, volver a colocar las piezas del puzzle. Sí, pero como todo ocurre, no lo busca, no es que él esté buscando con plena conciencia su pasado, lo está buscando de una forma flotante. Yo creo que cuando lo buscamos así aparece. Aparece porque estábamos en esa dimensión sin darnos cuenta. Y no es tan extraño que acabe vinculándose a Alexis, el hijo de Brian Jones, y que incluso comparta con él un amor, ¿no? Bueno, precisamente vamos a ir avanzando hasta donde se pueda en la novela, y esa búsqueda en parte voluntaria, en parte por el que el destino le lleva hasta Nueva York, y allí vamos a avanzar, es donde de forma casual también conoce a Alexis, el hijo de Brian Jones, y ahí comienza, bueno, pues otra etapa de la novela. No, bueno, hay otra cosa que entra dentro de esa partida de billar en la que se acaba convirtiendo en una novela con los personajes, es que primero conoce a Gloria, primero conoce a la mujer que es ella la que le va a conducir hasta Alexis de alguna manera, y luego es ella la que se va a colocar en medio de los dos como de novia común, porque yo creo que cuando vas en pos de algo nunca aparece en línea recta. Parece que siempre ese misterio que te persigue y que persigues puede adquirir formas muy misteriosas, senderos que se bifurcan, y es un poco lo que ocurre aquí. Es como cuando quieres llegar a un sitio, lo miras en el mapa y dices, voy por aquí, mejor por aquí, o mejor doy la vuelta por aquí y luego cojo esta carretera, ¿no? Un poco así, ¿no? Pues esa es nuestra vida. Y cuando buscamos algo nunca lo encontramos de forma directa. Si eso lo sabemos ya. En ese sentido no fue pensado que él iba a conocer primero a Gloria. No, surge así, y surge así bien, porque sin darnos cuenta tendemos a imitar en las novelas mucho los mecanismos de la vida. De hecho, estamos suplantando continuamente los mecanismos de la vida. Y quizá una de las cosas más irónicas de la novela es que mientras son amigos Alexis, Julián y Gloria, hay una especie de equilibrio y están como en el paraíso. Es un triángulo amistoso que se revela de una gran solidez. Y en cambio cuando se empieza a deslizar hacia una pareja y se pierde ese equilibrio triangular, empieza a aparecer el infierno, ¿no? Empiezan a aparecer los fantasmas del interior. Sí. Bueno, también paralela a ese trío de amistad, trío amoroso también, porque y por eso creo yo que se van decantando las relaciones o desequilibrando. Porque Julián conoce a Alexis, pero a la vez que conoce a Alexis, quizá le impacta más conocer a la madre de Alexis, a Lou, y a su abuela. Dos mujeres con una potencia, cada una a su forma, pues bueno, considerable, ¿no?, en la novela. Son las dos mujeres más poderosas de la novela. Y por muchas cosas entiendes que sean madre e hija, aunque ocurra con ellas como con Brian Jones y su hijo, que en algunas cosas están muy próximas y en otras se diferencian muchísimo, ¿no? Lou no tiene la capacidad de entrega que tiene su madre. Yo creo que esa capacidad de entrega infinita se quedó en las mujeres de posguerra y para siempre, para siempre. Esa especie de entrega hasta lo infinito que te resultaba casi inconcebible. Con respecto a los hijos y a los nietos, ¿no? A la familia. A los nietos, a la familia. Matriarcas en toda la regla, que es una figura que en cierto modo ha desaparecido. Una de las cosas que hemos perdido es el espíritu matriarcal que lo invadía todo y que resultaba tan sólido. Bueno, pero estaba muy ligado a la sumisión también, ¿no? Totalmente. Pero luego cuando se quedaban solas seguían igual. Quiero decir que si estas mujeres se enviudaban, seguían siendo igual de heroicas que antes, que cuando estaban casadas. También era una forma de ser, en fin. Y son también las dos mujeres más misteriosas. El
hay una puerta en ellas que nunca se abre y ahí dejas al lector que sea él el que decida hasta qué punto las conoce o hasta qué punto las quiere conocer, porque son dos mujeres que tal como se abren, se cierran. Se cierran y a mí mismo se me cerraban, ¿eh? Hay un momento de Lu en que dices tú, de aquí no quiero pasar. Sí, Esto sí. es lo que voy a presentar y luego el lector que imagine lo que quiera, ¿no? Sí, sí, la abuela. Bueno, de hecho, cuando ellos, los dos chavales, empiezan a hablar, Julián con Alexis, es donde se dan cuenta que los dos, el primer nexo que tienen entre los dos es que les ha criado su abuela de distinta forma, pero tienen esa gran potencia, esa gran, bueno, pues en la educación, haber sido educados por su abuela. Sí, y se parecen muchísimo a los muchachos de ahora. Su madre tiene que trabajar y los cuida más su abuela, a los niños de ahora. A mí ya me crió 2 años mi abuela, que me marcaron mucho porque no es lo mismo que tu madre. Es otra dimensión de la mujer. Te consiente más cosas, pero a la vez te protege también menos, ¿eh? Digamos que con la abuela es relativamente peligroso estar, porque parece tu madre, pero no lo es. Estos elementos de la novela están inspirados en la vida real porque me ocurrió con varios amigos de Pamplona, que yo viví en Pamplona en la adolescencia, como ya saben mis lectores, y varios amigos míos drogadictos dejaron a sus hijos al cuidado de las abuelas. Pero aquí, más que el que los cuide su abuela, quiero indicar muchachos que han crecido ya con una figura paterna muy desactivada y con una figura materna muy aumentada en la figura de la abuela, incluso en la figura de la madre, aunque sea ausente o esté desaparecida. Fíjate que ahora los niños, hijos de los divorcios, su principal referencia es la madre, ahora ya no es el padre. Porque además, cuando se divorcian y el padre se va con otra mujer, en esa casa del padre ni siquiera suelen tener un cuarto para ellos. Lo conozco de primera mano. Los conozco de primera mano. De mi entorno, quiero decir que es un tema... Sí, pues en ese sentido no representan nada raro estos muchachos de la novela, ¿no? Bueno, y además, esto, por cerrar un poco esta reflexión, esas abuelas también crían a los nietos, pero nietos y nietas también dándoles unos roles también muy diferenciados, ¿no? Porque por lo menos lo que es el matriarcado vasco es muy de defensa de los valores del varón, aunque sea de fuerza, pero también es un poco diferenciador en cuanto a la educación de la hija, la nieta y el nieto, ¿no? Bueno, ese tipo de matriarcas que están desapareciendo tenían el sistema de valores muy claro. Y Verónica los tiene respecto a su hijo, y además cómo ha de llegar a la madurez su hijo, también a la madurez sexual. Se quiere preocupar de tener un hombre en casa, no tener un licenciado vidriera que se puede romper en cualquier momento. Ella quiere tener una personalidad sólida. Lo que pasa que con Alexis es bastante difícil e incluso acaba equivocándose gravemente con él, ¿no? No vamos a contar esa equivocación, pero sí es interesante, me ha interesado mucho esa primera conversación que tiene Julián con Lu, a quien le impacta conocer, y porque luego hay más conversaciones, pero esa primera conversación donde le interroga totalmente como si la conociera de toda la vida, ¿no? Esa parte de la novela es interesante. Casi le interroga como un detective. Sí. Porque le interesa vivamente, aparte de que Lu le ha fascinado, Lu le gusta físicamente, se nota que le gusta mucho a Julián esa mujer, le gusta especialmente, aunque la ve imposible y como en otra dimensión, sí que la interroga para saber algo más de sus padres, y sobre todo cuando se entera de que Lu había conocido a sus padres. Pero Lu le dice una cosa muy amarga y que estamos padeciendo desde los años 60 de una manera angustiosa. El dolor de envejecer y no querer afrontar la vejez desde ningún punto de vista. El incluso prohibir esa palabra como ahora está prohibida.
prácticamente. Que nos vincula ya a los griegos y a los romanos a su deseo ya de ser eternamente jóvenes, incluso de morir antes de llegar a la humillación de la vejez. Sí. Que era un, digamos, era un como proyecto, tantas personas era han un hecho. proyecto antiguo y volvió a ser un proyecto de los años 60 bastante trágico, pero que ya está en James Dean y tal, el hermoso cadáver. Pero cuando le pregunta a Julián, ¿para ti te gusta envejecer? Y Julián, que aún no lo tiene claro, dice, ¿por qué no? Dice, no mientas, a nadie le gusta envejecer. Y en el fondo está mintiendo, porque ahora estamos absolutamente angustiados por este problema de no querer afrontar la vejez bajo ninguno de sus ángulos. Es también una parte, bueno, que un nexo que une las distintas partes de la novela, toda esta mención a las bienaventuranzas del Evangelio, puestas de forma diferente dependiendo de qué lugar de la novela esté. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo lo introduciste y por qué? Pues fijándome en estos predicadores callejeros, que también los hay callejeros que hay por América, ¿no? Especialmente en Nueva York. En el Nueva York que yo conocí, en el que más sirvió para la novela, que es el del 96, ahora ha cambiado mucho, han desaparecido los mendigos misteriosamente. Poco que habrá como siempre, pero han desaparecido. Y el mendigo así, predicador, era una figura bastante frecuente en aquel Nueva York que yo conocí, donde había mendigos, había una verdadera aristocracia de los mendigos. Y escuchando a uno de ellos, se me ocurrió la posibilidad de crear este personaje en que, como tú dices, se dedica a dar bienaventuranzas, pero teniendo siempre muy en cuenta el auditorio para obtener para elegir el beneficios. tema. Sí, pero que es un personaje muy importante en la novela porque hace como es como el coro de una tragedia griega y se expresa casi en verso justamente es como por eso. la idea que viene del más allá y que se introduce en la novela, que cae como la lluvia, ¿no? Sí, sí. Hablando de las clases sociales, antes decías ahora mismo lo de los mendigos, también esa descripción interesante que haces de cómo en aquella época, en la época de los 60, donde suceden los hechos de la muerte de Brian Jones, cómo había una clase social que eran los plebeyos, pero que eran gente importante, que quería aristocratizarse, y los aristócratas que querían plebeyizarse, ¿no? Sí. O sea, que mezclarse unos con los otros, ¿no? Sí, ha pasado en varios periodos de la historia donde la fiesta interclases ha dado lugar. Yo pienso en algunos momentos del siglo XVIII, pero también en los años 20 ocurrió, y en los años 60 volvió a ocurrir. En los años 20, por el alcohol clandestino, que había que beberlo en ciertos lugares, entonces se mezclaba la nobleza y la canalla, y en los años 60, por las drogas y la ideología igualitaria de tipo anarquistoide, más que marxista, que floreció por todas partes y que favorecía mucho la mezcla interclase. Pero es cierto que los nobles ingleses, sobre todo los londinenses, adoraban a las estrellas de rock, que se habían convertido en una especie de nueva aristocracia, hasta en su extravagancia y sus caprichos lo parecían. Y es lógico que ellos, también los Stones y los Beatles, quisieran filtrar con las clases altas. Aquí lo conocemos de forma más tipical y siniestra, en cierto modo. Quizá más... El afecto de los señoritos por los toreros y los toreros por los señoritos, ¿no? Que podía ser comparable. Algunos me han preguntado, pero eso es verdad, pero santo Dios, hubo una época en que los Stones solo buscaban a los pijos y los pijos solo buscaban a los Stones. Y además es normal, por lo que representaban, aparte de que ser unos nuevos aristócratas lo eran hasta en su fatuidad y en su dinero, tenían una influencia social enorme.
las estrellas del rock. ¿Cuántos ideólogos hubiesen querido tener el poder sobre las masas que tuvo esta gente? ¿No? Has dicho también que te atraía muchísimo la idea del abismo, tan ligada al romanticismo alemán. No vamos a contar el final, pero sí es extensible a otros personajes más allá de Alexis. ¿Cómo mezclas esta pincelada o esta idea en los distintos personajes? Bueno, en primer lugar, yo no, aunque el abismo es algo muy tratado en mis novelas, yo no lo mitifico, como no mitifico la locura. Cuando alguien me pregunta qué es lo peor que le puede pasar a una persona, pues yo pienso que es volverse loco. Entonces, en la novela, en el abismo, están de alguna manera todos. Menos Julián, de alguna manera. No, Julián lo puede estar rozando, pero es una mente muy equilibrada. Me parecía totalmente necesario privilegiar el punto de vista de Julián, porque era bastante normal, de cabeza. Estaba en una situación bastante equilibrada y es la mejor mirada para observar la locura. Porque si al mundo de locura le pones ya un observador, lo que es el apocalipsis. Menos él, todos están como en un suelo que se puede resquebrajar en cualquier momento. Y él también en algún momento. Lo único que piensa es que él es más fuerte. Piensas que él puede sobrevivir a situaciones en las que algunos de sus amigos se quedarían ahí mismo. No vamos a entrar en la trama final porque tiene muchas... Es como una especie como de tsunami, es una especie de tsunami, y entonces entrar un poco es entrar ya a decirlo todo, ¿no? Pero bueno, con muchas sorpresas, porque el final desencadena una serie desvela muchas ideas que se van sucediendo hasta que llega al final. Pero Alexis, que está ahí en el título y en el medio de la novela, Alexis podía haber sido una persona que viviera en estos momentos. ¿Cómo le ves tú a un Alexis derivado de toda esta situación que fuera real? Bueno, para mí Alexis es muy real porque creo que es uno de mis personajes más conseguidos y uno de esos personajes que se queda en la memoria del lector cuando ha acabado la novela, que no se puede desprender de él. Yo lo veo como con los pasos muy contados. Hay gente a la que le ves con los pasos contados por demasiado excelente. Decían los griegos que los elegidos por los dioses se van antes que los demás. Es tan elegido por los dioses y a la vez tan frágil que no sé si me lo imagino yo cumpliendo 40 o 50 años. Bueno, yendo a los hechos reales, porque se nos va acabando el tiempo, tampoco queda claro que la muerte de Brian Jones fuera un accidente, fuera un suicidio. Incluso se especuló con la idea de que hubiera sido un ajuste de cuentas. Parcialmente yo también juego con esa idea. He procurado informarme todo lo posible acerca de su muerte y yo juraría que fue una mezcla de todo. O sea, no asesinato, pero sí negligencias, despistes, confusión, drogas, siniestrez y depresión. Mezcla todo eso y, como dice Lu, mezcla todo eso, envuélvelo en gritos en la niebla y tendrás la solución. Creo firmemente que en la piscina estaba más gente con él, incluido también los dos albañiles que habían trabajado antes para Keith Richards, los incluyo. No lo mató nadie y él solo se murió, que es lo que se podría decir con Brian Jones. Y que es cierto que en cuanto cayó que cayó en la piscina como un saco de piedras. Era buen nadador, pero estaba tan pesado y probablemente tan narcotizado que se hundió como un saco de piedras. Bueno, pues con todos estos ángeles y demonios nos vamos a tener que ir despidiendo ya. Ha sido un placer, nos quedamos con muchas intrigas. El placer ha sido mío, de verdad. Pues se nos ha ido ya esta media hora
Y no sin terminar, lo vamos a hacer con esta frase del libro: bienaventurados los que perdieron su sombra y ni siquiera lo notaron. Eskerrik asko, agur.